Shalom, shalom, amada familia. Un abrazo grande para todos mis hermanos queridos israelitas en el nombre de Yeshua Mashiach. Bienvenidos a este estudio del libro de Eclesiastés en hebreo Coelet. Un repaso interesante, importante por este libro de sabiduría magnífico que nos trae tantas enseñanzas. Vamos entonces a iniciar este tiempo en el nombre de Yeshua Mashiach y le voy a pedir al pastor Humberto Jaque que nos haga por favor una introducción y una oración para poner este tiempo en las manos del santo y bendito es. Adelante, pastor. Bueno, gracias al Todopoderoso. En el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamachía, en este día estamos en la presencia del Eterno, dándote gracias, Padre, por este hermoso día que nos das. Padre, estamos aquí en este Corbanó, Padre, reunidos este grupo de hermanos que vamos a aprender de tu Torah. Estamos reconociendo que tú eres el Elohim de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y de todo tu pueblo Israel. Estamos orando también por nuestro hermano Andrés, que tú, oh Eterno, me lo bendigas en esta mañana. Hables a través de él a cada uno de nosotros, Padre. Que él sea este vaso que tú escogiste en este hermoso día para traernos y que cada uno de los que estamos aquí escuchando, que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón para bendición. Bendícenos en el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamachía. Siempre te lo imploramos. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Baruch Hashem. Gracias, pastor querido. Un abrazo grande. Bueno, y saludamos entonces también a nuestros amados hermanos nuevamente. Vamos entonces a empezar y después de esta maravillosa oración de poner nuestros caminos en los caminos del Eterno, y vamos a ver por qué es positivo poner nuestros caminos en los caminos del Rey siempre, siempre, en todo momento. Es fundamental, es básico, es mandato, yo digo mandato divino para nosotros en este camino precioso de la Torá. Bendito sea su nombre. Bien, entonces, para hoy me corresponde la porción de Eclesiastés del libro de Coelet, en el capítulo 8, el versículo 16 y 17. Soy el ministro Chofhan Ben Itzhak, de la congregación de EMC Shalom Internacional Bogotá. Estudiamos entonces nuevamente este libro magnífico que el Eterno ha permitido que ahondemos más y más, que lo estudiemos con mayor profundidad. Eh, y lo invito, amado, si ya llegó a este estudio, a que de una vez le dé me gusta y que lo comparta en sus redes para que siga llegando el mensaje a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Uno de los propósitos de estos corbanot, ¿sí? Es que el mensaje lo damos personas que hemos ya reconocido a nuestro Adón Yeshua, a Mashiach, como nuestro Elohim, y empezamos a entender y a comprender y a obedecer los mandamientos que están en la Torah. Entonces, por eso queremos y deseamos, y es nuestro propósito, uno de los propósitos fundamentales, que este mensaje llegue a las ovejas perdidas de la casa de Israel y sigan retornando a la obediencia de la Torah y la bendición que esto trae. Un mensaje de la obra maravillosa de las manos del Creador, sin igual, su obra desde luego inmensa, su obra poderosa, sublime y como la soberbia, y este mensaje, ¿no? De la obra de las manos, pero como la soberbia a veces, ¿cierto? Quiere hacerla a sus manos, es decir, otorgársela a sí mismo, de su propia autoría, porque claro, el hombre no es creador, pero al establecer teorías, demerita la obra del creador, haciéndose, ¿cierto? O queriéndose hacer igual al rey, al creador de todas las cosas, como de nuevo haciendo y estableciendo
teorías. Los cambios de, de él a ella en sentido, es decir, por ejemplo, va a ser una ejemplo, las teorías de la evolución y todo eso. Porque claro, establece direcciones, pero no las puede controlar, se le salen de las manos, justamente porque no es creador. Por ejemplo, la teoría de la evolución. ¿Quién se establece como creador en la teoría de la evolución? El hombre. El hombre, porque la que hace valer es su teoría. Los cambios, por ejemplo, esa teoría de los cambios de él a ella en sentido contrario, en el mismo sentido y en sentido contrario y viceversa, como decía por allá hace muchos años una profeta, eh, y de la misma manera, tremendo. Es decir, él con el mismo, en fin. Creador el hombre porque define según su criterio y no según lo establecido naturalmente por el Eterno. Pero entonces lo invito a que antes de continuar hagamos la bendición al Eterno por el regalo magnífico de la Torah, de su Torah. Baruch ata Yahvé Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato, Baruch ata Adonai noten a Torah. Y hemos dicho, bendito eres tú, Adonai, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torah. Amén. Hoy la obra de sus manos, nuevamente en un estudio profundo, un poco más certero, más maduro, vamos tomando mayor madurez a partir del conocimiento que nos va dando el Eterno, de la cercanía que vamos teniendo con Él, un estudio con un poco menos de versículos, claro, porque se vuelve importante el análisis y claro, el rey llena con su palabra, llena con su promesa, llena con su sabiduría, con su conocimiento, todo. Todo. Entonces hoy la obra de sus manos y le voy a proponer que empecemos leyendo el Coelet, este versículo, estos versículos, ahí me quedó mal, es 8, 16, 17, 16, 17, el 12 no va, pero, pero empecemos porque vale la pena empezar leyéndolo. Coelet, Eclesiastés 8. El versículo 16 dice, al dedicar mi mente a conocer la sabiduría y a ver la tarea que se realiza sobre la tierra, porque ni de noche ni de día los ojos del hombre disfrutan del sueño, vi todas las obras de Elohim. Ciertamente el hombre no logra comprender la obra que se hace debajo del sol. Por más que se esfuerce buscándolo, no lo alcanzará. Aunque el sabio diga que lo conoce, no por eso podrá lograrlo. Tremendo. Vamos de nuevo al sabio Shlomo, el Melech Shlomo, y Shlomo Melech es la cosa, y a la enseñanza que nos quiere transmitir en estos pasajes, el rey Salomón. ¿Cómo serán de intensos estos pasajes? Nuevamente que si lo han notado, si se han dado cuenta, lo acabo de decir, pues hemos empezado a estudiar porciones pequeñas, por el alto contenido de sabiduría que está inmerso en ellos. Y tremendo porque empieza este pasaje en la dedicación, escuche, en la dedicación del hombre a conocer la sabiduría y a la comprensión de la obra del Eterno. Eso es importante entenderlo porque del punto de vista con el que se observe va a determinar justamente la actitud del hombre para comprenderlo. Entonces, mire que esto es pues desde luego imposible, y desde el Peshat, allá en el inicio, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve'et haaretz. Mire desde el principio, cómo es incomprensible, cómo allá se empieza indeterminado, pero en el principio, ¿verdad? Dice allí Bereshit bara Elohim, ¿verdad? Pero dice o hemos aprendido, hemos conocido que es en el principio, claro, es una interpretación, o por causa del principal, creó Elohim los cielos y la tierra, y súper esta porque es tremenda, esta es tremenda. En el principio Elohimet, ¿y quién es el Aleph y la Taf? O sea, si uno lee derecho,
en el principio Elohim et. Recordemos que no hay comas ni puntos en la escritura original, en hebreo. Entonces el contexto puede, escucha esto, el contexto puede enriquecerse en una combinación o en la otra. Y este es un ejemplo de esa sabiduría con la que el sabio se dedicó a tratar de ver y por ende entender la tarea que se realiza sobre la tierra y que tuvo un inicio en el entendimiento humano. Tremendo, tremendo porque si uno se pone a... Por eso uno dice que la Torá, o se dice que la Torá, y es así, la Torá es eterna. Desde el principio desde ese Bereshit hasta la última palabra que es Israel, es interminable. ¿Por qué? Porque se hace a partir de las conjugaciones de sí misma con la siguiente palabra entre letras en contextos que son innumerables, que solamente el Eterno lo puede determinar. Entonces, por eso se me ocurrió pensar en el principio Elohim et, Elohim y Yeshua, dice la escritura que él estaba en el principio. Él es Yahvé, Yeshua es Yahvé, pero también pasando por la majestuosidad de lo que produjeron la obra de sus manos, ¿cierto? Entonces, lo anterior estaba el sabio viendo la obra, ¿cierto? La obra hecha por Elohim, la obra de Elohim. Y entonces veíamos lo que decía desde el principio, lo que había hecho desde el principio, pero también en la obra de sus manos. Dice, o sea, pasando pues por la majestuosidad de lo que produjeron la obra de sus manos. En el principio creando y lo que va haciendo, como lo expresa, por ejemplo, el salmista allá en el Salmo 19. El cielo cuenta la gloria de Elohim, su majestuosidad, cómo es de esplendorosa. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día le da el mensaje al otro día y una noche a la otra noche transmite sabiduría. ¿Cómo? Estas eran las cosas que el rey intentaba determinar, intentaba concluir, intentaba discernir, definir. No hablan, dice el versículo 13, no hay palabras, no se escucha su voz, mas por toda la tierra sale su pregón, hasta el fin del mundo su mensaje, hasta el pabellón donde mora el sol, en una manifestación perfecta, pero completamente indeterminada. Apenas le alcanza al hombre la imaginación para medio determinar apenas en una porción muy mínima, insignificante y limitada, y esta es muy importante, limitada, la obra creada, porque es majestuosa, es magnífica, es inalcanzable, es eterna, eterna. Nosotros apenas podemos comprenderlo. Dice la escritura, ahí en Eclesiastés también, que fuimos creados con una porción de eternidad. Y por eso no podemos comprender, y por eso no podemos comprender. Esto tiene un análisis mucho más grande, no es el foco de este mensaje, pero es lo interesante. Aún habiendo sido creados con una porción de eternidad, es para nosotros imposible determinarla. Y dice en la línea de este estudio, como dice el sabio, en la dedicación de la mente del hombre a conocer la sabiduría y ver la tarea que se realiza sobre la tierra. Y el capítulo 38 del libro de Job es absolutamente determinante para la comprensión de que es incomprensible, o sea, para poder comprender, para poder entender que eso que trataba de hacer el sabio es absolutamente imposible, es absolutamente indeterminable, es, eh, es que se queda uno sin adjetivos eh, perdón, se queda uno sin sinónimos para poderlo comprender, pero la escritura es bella y nos lo explica. Y voy a leer apenas unos pasajes de Job, del libro de Job, porque es poderoso, es tremendo, para comprender es magnífico. Dice el libro de Job, el libro de Job, el capítulo 38, después de ese discernimiento, bueno, primero la aflicción, luego esas conversaciones, ya lo hemos estudiado en este espacio de Corbanot, el libro de Job, esos discernimientos y esas, digamos, esos conflictos y esos enfrentamientos que tenía Job con sus amigos, que pues buenos amigos más o menos muy poco, pero
con sus amigos, y entonces pues se hablaban y decían, y él peleaba y discernía y se quejaba porque pues pobrecito, tremendo, y no me merece lástima, pero pues tremenda prueba, pero impresionante porque pues quién más sino el rey podía así determinarlo. Y dice en Job, el versículo 38 dice, el capítulo 38 después de toda de ese recorrido, dice Job, capítulo 38 del primero, así empieza el Eterno. Entonces Yahvé le respondió a Job desde un torbellino y dijo, tremendo, de la misma manera que le hubiera respondido al sabio, ¿verdad? A este sabio que escribía y que analizaba y trataba de determinar, después de su intento para poder otra vez determinar los límites del Eterno, al dedicarse a observar y a conocer la sabiduría y a ver las obras del Poderoso. Dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo hablando sin conocimiento? Por lo menos el sabio tenía conocimiento, ¿cierto? Ajustate el cinturón como un hombre, yo te preguntaré y tú me informarás. Porque a ver, ¿quién puede? ¿Quién se encuentra capacitado si a nosotros se nos llamó a seguir el ejemplo de Yeshua en la humildad y no en la soberbia o el conocimiento que hubiera tenido para opacar a otros o para subyugar a otros como sucedió con el rey Shlomo, con el rey Salomón? Pero más terrible intentar determinar los límites eternos, porque esa era una preocupación del sabio. Esto es apenas un entendimiento, esta es una línea de entendimiento para traernos un mensaje de humildad. Ya vamos a ver por qué. Y entonces por esa razón de tratar de determinar los límites, entonces también para Job, porque pues le quiere mostrar la soberanía del Eterno, o le empieza a dar a conocer en la sabiduría, el conocimiento, la majestad, el Eterno, en dónde debía situarse Job, en dónde debía situarse o contra quién se estaba comparando de alguna manera. Por eso el Eterno, ese es otro estudio también aquí, pues en el canal lo pueden ver, pueden ir de nuevo a repasar, está el libro completo de Job, pueden repasar el capítulo 38, el capítulo 39, varios expositores fueron impartidos con sabiduría y con conocimiento del Eterno para dejarnos un mensaje allí, justamente de estos versículos. Pero dice ahí la palabra en Job 38, situando a Job en una posición, en un lugar. Espérate, a mí me gusta pensar, no le voy a poner ni a quitar a la escritura, pero me gusta pensar que el Eterno le haya dicho, ajustate el cinturón como un hombre, Job, yo te preguntaré y tú me informarás. Versículo 4. Esta es una expresión. Espérate, Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los fundamentos de la tierra? Habla si tienes entendimiento. ¿Sabes quién fijó sus dimensiones o quién la midió con un cordel? Magnífico. ¿Sobre qué están afirmados sus cimientos? ¿Quién puso su piedra angular cuando aclamaban juntas las estrellas del alba y gritaban de júbilo todos los hijos de Elohim? Tremenda ironía del rey. ¿Quién más sino él tiene la potestad para hacer ironía inteligente, para posicionarnos? Porque no estaba posicionando a Job, nos estaba posicionando a nosotros los que leemos, claro, los que venimos al entendimiento, porque recuerde, les pasó a ellos allá atrás, les pasó a ellos, a nuestros padres, para que nosotros capturáramos ese ejemplo, para que nosotros, no siguiendo los mismos pasos de arrogancia, altivez, desobediencia, pues cayéramos en situaciones de orgullo. Y al final ese párrafo del Rab Shaul dice, y el que crea que está firme, mire que no caiga. Entonces, ¿cómo así? Sí, orgulloso. Si crees que estás muy firme, ten cuidado porque ya casi caes. Es otra interpretación de esas líneas. Porque, a ver, situémonos. Estas cosas le pasó también a él para que nosotros entendiéramos, para que nos situáramos. Dice el versículo 12, sigo porque extraje algunas líneas, las preparé, porque
De nuevo, nos sirve para situarnos, nos sirve para saber nuestra posición, nuestra posición. ¿Alguna vez le ordenaste al día que amaneciera? ¿Le has asignado a la aurora su lugar para que agarre la tierra por los extremos y y sacuda de ella a los impíos? Podrás unir, el versículo 31 dice, podrás unir con cadenas a las Pléyades o aflojar las cuerdas del Orión. Esta escritura tiene miles de años, miles de años. Antes el Eterno estaba hablando de las Pléyades y de las cuerdas de Orión hasta que después fueron descubiertas, y entonces le pareció al hombre que las había descubierto. Oh, wow, descubrimos las Pléyades o las cuerdas de Orión, del Orión. Y ya el Eterno las tenía definidas en su escritura. Puedes enviar al relámpago en una misión y hacer que te responda, estoy listo. Y el capítulo 39 dice, el versículo 19, le diste su fuerza al caballo. Engalanaste de crines su cuello, el Creador hablando en su maravillosa y magnífica, en su magnífica soberanía. Las magníficas obras del Rey de Gloria. Entonces, desde el principio analizaba el sabio, luego las obras de sus manos y ahora las obras magníficas del Rey de Gloria. ¿Cómo determinar el propósito si normalmente va el hombre en su propio camino? No por nada el proverbio dice que un camino puede parecerle derecho al hombre, ¿cierto? Ahí en Proverbios 14 dice un camino puede parecerle derecho al hombre, pero el final es un camino de muerte. Esta carne muere, muere sí o sí. Porque dice que si se muere antes de que venga el Rey de Gloria, que vuelva Yeshua, entonces pues, bien, si se muere antes, pues descansa, así que muere. Fácil, esa definición es súper, súper fácil. Pero la otra es que sea transformada, entonces deja de ser, esta carne muere o muere. Entonces un camino puede parecerle derecho al hombre, pero al final es un camino de muerte. Y entonces, por eso digo, ¿cómo determinar el propósito si normalmente, cómo determinar el propósito del Eterno si normalmente el hombre va en su propio camino, en su propio albedrío? ¿Y por qué puede parecerle derecho? Mire por qué puede parecerle derecho. Porque lo contempla. Porque lo contemplamos. Yo no voy a juzgar. No, espérate, eso también me cae a mí. Lo contemplamos, sucede todo el tiempo. Con dificultad nos ceñimos a los caminos del Eterno, a la promesa eterna. No por nada tenemos pruebas, no por nada vienen. Se nos olvida que fuimos escogidos, escuche, se nos olvida que fuimos escogidos de lo vil y lo menospreciado, no de lo excelso y sublime. Se nos olvida que somos como gusanito, como dice el profeta, y no como el esplendor de la primavera. Se nos olvida. Y con dificultad, y es con dificultad, nos cuesta. Es más, de nuevo, no por nada dice la escritura en primera de Pedro 4, el versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Entonces, es dificultoso, es dificultoso, es con dificultad, es con dificultad, es algo complejo para nosotros, incluso teniendo oro en las manos, es decir, incluso teniendo la Torá en nuestras manos, incluso teniendo el discernimiento del mandamiento, le estamos buscando aristas, todo el tiempo estamos queriendo a nuestra manera. Y cierro este discernimiento con el versículo 17 de Eclesiastés, capítulo 8, es decir, la otra línea, porque leímos hoy dos versículos. Miren lo que dice el sabio. Vi todas las obras de Elohim. Ciertamente el hombre no logra comprenderlo. ¿Cómo así? Ciertamente. Ok. Bueno, muchas gracias. Ciertamente el hombre no logra comprender la obra que se hace debajo del sol. Por más que se esfuerce buscándolo, lo hablaba el que se esforzó buscándolo, ¿cierto que sí? Se esforzó, tuvo un deseo en su corazón para buscarlo. ¿Quién lo decía? El sabio tuvo ese anhelo. Por más de que se esfuerce buscándolo, no lo alcanzará. Bueno, llegó a una conclusión correcta.
Aunque el sabio diga que lo conoce, es decir, él, si te conozco, no por eso podrá lograrlo. Tremendo, tremendo porque lo hablaba el sabio, ¿cierto? Dice la escritura que no había otro más sabio que el rey Salomón. Pero esto es lo interesante. Y la más tremenda que ni el hombre sabio logró valorar e identificar en magnitud fueron sus leyes, estatutos y mandamientos. No puede el hombre medir, calcular, determinar la obra la obra que ha hecho el Eterno en su magnitud. Pero es tremendo cómo el sabio no logró valorar e identificar en la magnitud completa sus leyes, estatutos y mandamientos. Este texto debe ser entendido en el sentido de la emuná y de la certeza que tenemos en Mashiach, en la obediencia a su palabra para que pueda ser entendido. Lo que pasa es que este texto lo escribía el sabio Shlomo, es decir, escribía el que no pudo ver. Es impresionante, escribía la sabiduría que no pudo ver ni aún siendo el sabio, el más sabio sobre la tierra. Porque la sabiduría debe y tiene que ser acompañada de humildad. De otra manera, va a evaluar al creador. Si la sabiduría no, y esto lo enseña el mismo sabio, si la sabiduría, porque dice el libro de Tiago, de Jacob, que hay que pedir sabiduría, ¿cierto? Pero si la sabiduría no es acompañada de humildad, va a evaluar al creador, va a cuestionarlo. El sabio es que es tremendo porque el sabio se explaya en un discurso, escuche, finito, porque termina. El discurso de él es finito, tratando de concluir lo inconcluso e identificar lo indeterminable, las obras maravillosas del Eterno. Por eso el final del sabio dice, es tremendo. ¿Y por qué lo digo con este criterio? Y para nuestro aprendizaje, esto es solamente para que nosotros aprendamos. El final del sabio dice la escritura que las mujeres desviaron su corazón. ¿Por qué? Y para ejemplo nuestro, porque no siguió el consejo divino. No leyó a Rab Shaul cuando escribió a los Efesios. Efesios 2, que fuimos hechos por las manos de Elohim, creados en el Mashiach Yeshua para hacer las buenas obras que Elohim preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Los estatutos, mandamientos y decretos, preceptos, lineamientos de la bendita Torá, para guardarla, protegerla, seguirla, obedecerla, no religiosa, Baruch Hashem, sino rigurosamente para recibir la bendición que trae la obediencia. Lo repetiré mientras pueda hasta el cansancio. Para guardarla, protegerla, obedecerla, seguirla, rigurosamente para recibir la bendición que trae la obediencia. Lo repetiré hasta el cansancio. Porque además Yeshua dijo, y al que enseñe estos mandamientos será llamado grande en el reino del Eterno. Baruch Hashem, Baruch Hashem, yo hago caso. Así que, amado hermano israelita, porque este mensaje es para israelitas, para que no se enorgulleciera, lo referenció mejor para que, es más, mire la referencia de Rab Shaul, porque antes antes en el ejemplo, ¿verdad? Del rey Shlomo, pero como después del poderoso haber venido y haber dejado un ejemplo perfecto, nuestro Adón Yeshua, como Rab Shaul lo muestra. ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué digo que es para israelitas? Mire lo tremendo. Le pasó también a Rab Shaul, pero él, es que era un propósito definitivamente eterno, para que no se enorgulleciera por el conocimiento, pero lo voy a dejar aquí registrado y lo referencio mejor para que quede grabado. Rab Shaul hablando de sí mismo a los corintios. Segunda de Corintios, el capítulo
el capítulo 12 de Segunda de Corintios, desde el versículo 1, se lo voy a dejar aquí. Uf, todavía tenemos tiempo, sí. Tengo que gloriarme. Orgullo, ¿cierto que sí? Tengo que gloriarme, aunque no me conviene. Ok. Sin embargo, recurriré a las visiones y revelaciones del Maestro. Conozco a un hombre en el Mashiach que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Elohim lo sabe, lo arrebataron hasta el tercer cielo. Y sé respecto a ese hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Elohim lo sabe, que lo arrebataron al paraíso donde escuchó cosas inefables que al hombre no se le permite expresar. De ese hombre me gloriaré, tremendo, orgullito, Baruch Hashem, pero de mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades. Porque si acaso quisiera gloriarme, no sería yo insensato, pues diría la verdad, lo vi, Baruch Hashem, y es así, pero no se le permitía. Pero además, no sería insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo, dice él, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y para que no me exalte desmedidamente, para que no me enorgullezca diciendo que me las sé todas, por la grandeza de las revelaciones se me ha dado un aguijón en la carne. Baruch Hashem. Y escuche lo del aguijón en la carne porque nos viene bien, nos viene muy bien. Un mensajero del adversario que me abofetee para que no me enaltezca demasiado. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al maestro que lo quite de mí y me ha dicho: Baruch Hashem, bendito sea el Rey de Gloria. Mi gracia te basta, porque mi poder se muestra perfecto en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder del Mashiach. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa del Mashiach, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amado, entonces es necesario el conocimiento. Es necesario el conocimiento, es muy importante. Es muy importante, es definitivo, es básico. El rey lo pide, que lo conozcamos a él, que sepamos de él. Es a él, al Rey de Gloria, al que debemos seguir, por el que debemos vivir. Ese es el fin último. Bendito sea su nombre. Pero es muy importante que entendamos y comprendamos que es necesario el conocimiento, querer saber del Eterno, ser lleno y pedir de su sabiduría. Pero siempre, siempre es necesario que venga acompañada de una cuota doble, de una porción doble de humildad. Entonces tendremos la capacidad de no quejarnos por el aguijón, por el problema, por la situación, por lo que nos está viniendo. Porque pertenece a la sabiduría. Él es justo, siempre justo. Él es fiel para siempre. Pero necesitamos entender que esto pertenece, como pertenece a la sabiduría eterna, a la que tiene una recompensa interminable, que paga con la corona de vida a los que permanecen. Él paga bien, poderosa y fielmente a los que permanecen. Así que permanezcamos. No tenemos opción. Hemos sido alcanzados por la soberanía, hemos sido alcanzados por la sabiduría, hemos sido alcanzados por la misericordia. No despreciemos la obra de las manos. No despreciemos la obra que el Rey ha puesto en nuestras manos. El salmista oraba: no desprecies la obra, no desprecies la obra, no descuides la obra de tus manos. Con criterio, con criterio. Hagamos eso. Enfoquémonos en las obras. Y si viene el aguijón, con amor, pensemos que corresponde a la sabiduría divina. Corresponde
para el israelita, corresponde a la obra buena, agradable y perfecta, a la voluntad eterna, que después promete una corona de vida, que después promete y cumple en la emuná, darnos una corona de vida. Bendito, poderoso Rey, amado, santo, 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 poderoso Abba Kadosh, gracias Padre por tu palabra, por regalarnos una dirección en la humildad, Padre, una dirección que nos lleva a tu conocimiento, a interesarnos más y más en ti, a volver a tus mandamientos, a querer hacerlos, a desear en nuestro interior con total convicción y rigurosidad hacerlos, Padre, porque es oro. Nuevamente, insisto, oro que has puesto en nuestras manos para que, Padre, tú seas glorificándote, tú seas creciendo, Rey, tu nombre sea extendiéndose y yendo más y más a otros que no te conocen, Rey. Porque esa también es tu gloria, que otros te conozcan. Allá también va tu gloria, Rey. Cuando por el ejemplo nuestro, por las obras, por hacer conforme tú lo has dicho, otros lleguen a tus pies, bendito Rey. No tanto por lo que le decimos, sino más bien por lo que hacemos para darte gloria y honra a ti, obedeciendo tus mandamientos, guardando tu palabra, haciendo como tú lo has establecido, porque lo dijo el Rey, el Santo, el Soberano, el Sublime, el Magnífico, el Grande, el que hace obras inmensas, interminables, incomparables, insondables. A ti, Rey, la gloria y la honra siempre eterno. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque la has puesto allí eternamente y con amor para que, volviendo a ti y dependiendo de ti, vaya y dé fruto eterno. Te bendecimos y te agradecemos, Rey, en el nombre y por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, del único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, de la roca fuerte, de nuestro apoyo incomparable, del magnífico pan de vida. Bendito Rey, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y hacemos después de este alimento la bendición al Eterno por su bendita Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Y hemos dicho: bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torá. Amén y amén. Toda Rabá, muchísimas gracias, amados hermanos. El Eterno les bendiga grande y poderosamente. Los esperamos en MC Shalom Internacional en Bogotá. Síganos en nuestras redes. Dele like, comparta para que estos mensajes sigan llegando a las ovejas perdidas de la casa de Israel y sigamos teniendo y dando ese fruto magnífico que el Rey en su majestad nos pide. En el nombre de Yeshua Mashiach. Shalom, shalom.